Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos capítulo 17, el versículo número 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias por las bendiciones que hemos recibido durante toda la semana. Y gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este momento especial, al comienzo de su día santo, para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan, gracias por la presencia hermosa de su Espíritu y gracias, Dios, por estar entre nosotros. Ahora pedimos una bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, sobre los hermanos y hermanas presentes, pero también pedimos una bendición abundante sobre aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet en cualquier lugar de la tierra, que ellos y ellas también sean bendecidos. En esta hora, Dios, les rogamos que nuevamente el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de hombre, pero sí la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios querido, permita que el Espíritu Santo impresione cada persona que escuche este mensaje y el Espíritu Santo encuentre acceso directo a su mente y pueda producir el arrepentimiento, un cambio de la mente, y que cada persona, Dios, que escuche este mensaje pueda aceptar a Cristo como su Salvador, ser ungido del Espíritu y alcanzar salvación y vida eterna. Es nuestro anhelo y oración. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Las cosas que comienzan terminan, y agradecemos a Dios que el pecado pronto terminará. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 14, es donde estamos estudiando. Ayer pudimos ver la primera parte de la presentación de este tema. Hoy queremos ver la segunda parte y, con la ayuda de Dios, concluirlo. Gálatas capítulo 6, versículo 14, presenta otra frase que nos habla acerca de los años de Pablo, de los 28 a los 41, esos 13 años que pasó en la vida de Pablo. Dice Gálatas 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ayer hablamos acerca de qué significa la palabra mundo en la mente de Pablo cuando escribe el versículo 14 del libro de Gálatas capítulo 6. Y decíamos que en la mente de Pablo la palabra mundo, Colosenses capítulo 2 versículo 8, resumamos todo esto de una vez y así ganamos más tiempo. Colosenses capítulo 2 versículo 8, ¿qué es mundo en Pablo? Que cuando dice mundo, ¿a qué se está refiriendo? ¿En qué está pensando? Todo el tema de ayer fue eso. Dice el versículo 8, Colosenses 2, mirad que nadie os engañe, ¿cómo dice ahora? Por medio de filosofías y ¿qué más? Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que en la mente de Pablo la idea de mundo es lo que está en contra de Cristo. Filosofías, rudimentos, etcétera, etcétera. Todo lo que contradice la palabra de Dios, todo lo que te separa de Dios, todo lo que te aleja de Dios, todo lo que hace que te mantenga a distancia de Dios. Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mundo, en la mente de Pablo, nos habla acerca de esas cosas, esas enseñanzas que no nos acercan a Dios. Versículo 20, Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. En otras palabras, si ustedes se salieron del mundo, ¿por qué quieren volver al mundo? ¿Por qué quieren volver allá?
Leíamos también en el libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 que Pablo dice: nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántas personas están bajo el maligno? El mundo, pero no los hijos de Dios. Jesús dijo: no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Usted tiene que decidir, o pertenece al mundo o pertenece a Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, el apóstol Pablo dice: porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Usted o vive en Adán, que es el mundo, o vive en Cristo. Usted decide. Si usted no sabe si está en Cristo, está en Adán. Si usted no sabe si pertenece a Cristo, está en Adán. Porque todos los que son de Cristo lo saben. San Juan capítulo número 10. Mira lo que dice Jesús. Vamos rapidito. Un pequeño repaso por amor a los que no vinieron ayer. San Juan capítulo 10. Mire lo que dice Cristo en cuanto a las ovejas. ¿De quién es usted oveja? Dice el Señor Jesús. Versículo 27. Mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Si usted no ha oído la voz de su pastor, Cristo Jesús, si usted no sigue a su pastor, Cristo Jesús, no es oveja de Jesús. Tan sencillo como eso. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es el cristianismo. Las iglesias están llenas de mucha gente religiosa, pero no son cristianas. Y eso está acabando con la humanidad. Necesitamos conocer la palabra de Dios para conocer a Jesús, para ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, transformados por su Espíritu, nacidos de nuevo, arrepentidos. Y la gente entonces notará que hemos nacido de nuevo, porque Cristo dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entra en el reino de los cielos. Entonces las iglesias están llenas de mucha gente que no ha nacido de nuevo. Están convencidos de una doctrina que le enseñaron, pero siguen con el mismo mal genio que trajeron. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y pretenden ser cristianos con un genio del demonio, mentirosos, engañadores, fraudulentos. ¿Cómo es posible que piensen que así van a entrar al cielo? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y eso es lo que vemos no solo aquí, en el mundo entero. Y la gente se cree que son muy buenos religiosos. Eso sí es verdad, son buenos religiosos, pero no son cristianos. Por eso es tan importante esta cuestión. Y esto no es cuestión corporativa, no es cuestión de iglesia, es un asunto personal. La salvación finalmente es personal, no es por equipo. ¿Es así o no es así? Entonces asegúrese usted que está en la cosa de la manera apropiada. El papá no puede salvar a la mamá, ni la mamá puede salvar al papá, ni los esposos se pueden salvar uno con otro, ni pueden salvar a sus hijos. El único que salva se llama Jesucristo. Y Pablo dice claro: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero ¿qué es lo que vemos en las iglesias? Las iglesias se están conformando al mundo, ¿o no? A ver si ya no. Dejémonos de tontería, quitémonos la máscara, pongamos las cosas como son. Y digámosle a la gente que tiene que mirar a Cristo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enseñémosle a mirar ¿a quién? A Jesús, no a nosotros. Y dice Isaías 45, 22, mirad a mí, sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si miraran más a Dios, si la gente contemplara más a Jesús, sus vidas serían cambiadas, porque somos transformados por lo que contemplamos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Pablo nos está advirtiendo: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, yo creo que podemos entrar en el asunto de ahora, ¿verdad? O sea, ya le dimos un poquito a los que no vieron anoche, que oigan el tema de anoche o que lo vean en la página de la internet. Vamos a los de ahora. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nos falta la segunda parte del versículo. Pablo dice que por Jesús el mundo es un crucificado para él. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa crucificado?
¿Qué quiere decir Pablo cuando dice crucificado? Gálatas 6:14, dice el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo ¿a quién? Al mundo. Cuando a una persona lo sentenciaban a la crucifixión, cuando a una persona lo sentenciaban a morir crucificado, no había apelación. Estaba completamente acabado. No podía alegar ante un juez. De hecho, la crucifixión no se le aplicaba a los ciudadanos romanos. La idea de crucifixión o crucificar o cruz en la época de Pablo era una, como veremos en un momento, una locura. Una cosa de loco, estar loco, completamente loco. ¿Qué significa esto? Significa que solo se aplicaba la crucifixión a personas, número uno, que no fueran ciudadanos romanos. Por ejemplo, ¿por qué a Pablo no lo crucificaron? Porque era un ciudadano romano. ¿Qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. ¿Pero qué le hicieron a Pedro, que era judío? Lo crucificaron. Ahora, escuche por favor, si para los romanos, si para los gentiles, los romanos en este caso, ser crucificado solamente se aplicaba a personas que no fueran ciudadanos romanos, número uno, y número dos, solo se aplicaba la crucifixión por personas que fueran consideradas criminales, asesinos, basura, lacra, lo peor de la sociedad, lo más asqueroso de la sociedad, lo más bajo de la sociedad, a esos le aplicaban crucifixión. De manera que pensar en crucifixión era una locura, un escándalo, como veremos en un momento. Pero Pablo dice que el mundo le ha crucificado a él y él al mundo. ¿Qué está pensando Pablo? Está diciendo: yo con el mundo no tengo nada que ver. Rompí con el mundo y no hay apelación. No hay nada ni nadie que me haga pensar otra vez en hacerme amigo del mundo. No quiero nada que ver con el mundo, ni el mundo quiere nada que ver conmigo. En otras palabras, rompimos para siempre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El mundo me ha crucificado a mí. Yo con el mundo no quiero saber nada. Y yo le soy crucificado al mundo. El mundo tampoco quiere saber de mí. Ahora, respóndame usted, por favor, ¿cómo es posible que los que se llaman cristianos se han acomodado tan fácil al mundo? ¿Cómo es la cosa? ¿Y cómo que el mundo se ha acomodado tan fácil a ellos? Aquí algo anda raro. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El mundo condenó a Jesús y también condenó a los que le siguen. ¿A quién condenó el mundo? ¿Y a quiénes más? Ponga cuidado lo que voy a decir ahora. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Vino Cristo a la tierra? ¿Vino o no vino? Ahora mire Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. Mire lo que dice. Vamos rapidito. Ponga cuidado a esto, porque esto le va a ayudar a entender lo que viene ahora. Recuerde que estamos hablando de crucificado. ¿Qué significa crucificado? San Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo, ¿qué cosa? No le conoció. ¿A qué se refiere ahí la palabra mundo? La palabra mundo que aparece en Juan 1, versículo 10, no es la misma acepción o significado que Pablo le está dando. Aquí está diciendo: a su creación vino, y la creación por Él fue hecha, y la creación no le reconoció. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Conocieron los seres humanos a Cristo y lo aceptaron? No. Los judíos, versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? A lo suyo vino, ¿y qué dice? Y los suyos no lo recibieron. A su creación vino, neutro, a lo que Él creó vino, y los suyos, su pueblo, tampoco lo recibió. Explíqueme una cosa entonces: ¿cómo se le arregló Cristo si el mundo no lo conoció y los judíos no lo aceptaron?
Le tengo buenas noticias. ¿Saben quién lo aceptó? A ver que no me dicen quién aceptó a Cristo. Satanás le presentó un plan. Tenga cuidado y abra los ojos. ¿Están listos? ¿Están aquí? ¿Estamos aquí? San Mateo capítulo número 4. No se deje distraer, vamos a concentrarnos. San Mateo capítulo número 4. ¿Recuerdan a Cristo en la tentación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sabía Satanás que el mundo no conoció a Cristo? Sí. ¿Sabía Satanás que los judíos lo rechazaron? Sí, así que él vino. Le dijo, mira, yo sé que tú viniste a hacer una gran misión a la tierra. Yo soy el jefe aquí. De hecho, San Juan capítulo número 12 dice que Cristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Ponga cuidado. Ponga mucho cuidado a lo que le voy a decir ahora. Satanás es más psicólogo que diablo y nos envuelve con su psicología. Y la primera cosa que ha hecho para envolvernos es que no quiere que estudiemos la Biblia. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Ponga cuidado a lo que le voy a decir ahora. Cuando se encontraron en el monte de la tentación, Satanás se introduce repitiendo una frase que anunció Dios cuando bautizaron a Jesús. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué cosa? Di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Había dicho Dios en el bautismo de Cristo Jesús, San Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿él oíd? ¿Lo había dicho sí o no? ¿Lo dijo Dios? Ahora Satanás le dice a Cristo, si tú eres hijo de Dios. Cristo contestó con la Biblia. ¿Contestó con qué? San Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás arremetió con la Biblia. Dijo, ¿tú quieres bregar con Biblia? Pues vámonos con la Biblia entonces. Y le dijo, mira, lo tomó y le llevó al monte muy alto y le dice, tírate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que en piedra no tropiece tu pie. La Biblia dice eso en el Salmo 91, ¿sí o no? Pues no. En un juicio a usted le dicen, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y usted dice, lo juro. Si usted dice la mitad de la verdad, es una mentira. ¿O no? ¿Sí o no? Satanás quería discutir, le cortó un pedazo al versículo, el pedazo que dice, que te guarden en todos tus caminos. Citó una parte de la Biblia, lo que le convenía a él. Y Cristo no se dejó atrapar, no entró al terreno de Satanás, como la mayoría de nosotros entramos. Nos encanta argumentar, nos encanta discutir y a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo, ¿sí o no? Y el diablo nos da la vuelta y ¡pum! Y acaba con nosotros. Porque no estudiamos la Biblia. Cristo le contestó a la trampa de Satanás, no con el argumento de Satanás, sino con la palabra de Dios. Mire qué cosa linda. A mí me gusta Cristo, me gusta la Biblia. Le dice Jesús, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cosa linda. ¿Con quién está enfrentándose Satanás? Con Cristo. ¿Quiénes no conocieron al Cristo? El mundo. ¿Quiénes rechazaron a Cristo? Los judíos. ¿Y quién le está ahora ofreciendo un plan a Cristo? Satanás. Y ahora Satanás le dice, bueno, está bien, ok, dejemos la discusión y pongámonos de acuerdo en el negocio. Vengo a financiar tu campaña evangelística. Cosa linda, mamá. Qué abusador. Mire el financiamiento. Le dice el diablo, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, ¿de dónde? Del mundo. Y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi pregunta, ¿estaba Cristo
crucificado al mundo y el mundo estaba crucificado a Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pudo Cristo decirle que sí a Satanás, aceptar las cosas que le estaba ofreciendo el diablo? Sí, él pudo haber dicho que sí. Por eso el diablo lo estaba tentando. Pero ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los seres humanos? Lo agarra Satanás y le reciben las tentaciones que Satanás le plantea, ¿sí o no? ¿Sí o no? La mayoría de la gente está enfrascada en ganar más dinero, en tener más posiciones, en tener más cosas. ¿No es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Yo tengo que ver, trabajar, conocer gente que tiene tanto dinero que aunque vivieran 100 vidas, no gastarían todo lo que tienen. Y se lo está llevando el demonio, porque están tan preocupados por lo que tienen, que tienen miedo de perder lo que tienen. Cuando hubo la crisis financiera, había uno tan angustiado porque estaba perdiendo $5 millones cada día. Y no hallaba dónde invertir. Qué infeliz, ¿eh? Y yo durmiendo tranquilo en casa. ¿Ustedes están entendiendo, por favor, lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? Para Cristo, el mundo le era crucificado a él y él al mundo. Pablo, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, el mundo no es mi dueño, ni yo soy dueño del mundo. Pero seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que la mayoría de los seres humanos están esclavizados del mundo? ¿Sí o no? Y cada vez una ansiedad. Ay, compadre, en mi país, me da risa, mi esposa me dice que yo no soy dueño de ningún país. Bueno, donde yo nací, hubo un señor muy rico, pero riquísimo. Ese tipo era tan rico, tenía tanto ganado, tantas fincas, que para ir a ver su ganado tenía que hacerlo en helicóptero. Y volar por encima y mirar. Y tenía una fábrica de embutidos, de estos asuntos que hacen, ¿se entiende? Embutidos. Y él iba por sectores a mirar el ganado y decir, ok, lleven de esto, porque tenía tanto y tanto. Oiga, mire qué ironía, el tipo en un accidente se mató. Y a mí me dio una pena, porque yo no sé si por burla o por qué razón, lo enterraron en el cementerio, ni modo. Ahí donde entierran a la gente. Pero no se supone que un tipo tan rico como que le hicieran un asunto en el cementerio, ¿me entiendes? La gente tan tonta, un asunto grande y bonito. No. Los hijos se limitaron a ponerlo en un nicho bien alto por encima del muro del cementerio. Y ahí arriba en un cuadrito de cemento, ahí pusieron la caja. Un tipo tan millonario, lo enterraron en un cuadrito ahí arriba. Y todo el que pasaba en los carritos públicos nada más decía, mira dónde está fulano, el supermillonario. Yo le hago una pregunta. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Volvamos con Pablo y entendamos el valor teológico de la frase, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. El mundo condenó a Jesús y el mundo siempre condenará a todos los que son fieles a Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 17. Leámoslo en las labios de la boca, en las palabras del apóstol Pablo. Vamos rapidito. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 17. Tenemos que entrar en muchos detalles muy interesantes y profundos. Por favor, ponga cuidado. Ya explicamos eso en un tema anterior, pero hagamos un repaso del mismo. Versículo 14 al 17. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cómo dice? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento. ¿Qué manifiesta Dios? El olor de su conocimiento. ¿Cómo nos lleva Dios? En triunfo. ¿Qué significa que Dios nos lleva en triunfo? Significa que ahora vivimos en el Espíritu y no más en la carne.
Significa que ahora vivimos para la gloria de Dios y no más para la gloria del yo. Por eso expliqué aquí en ocasión anterior la idea de triunfo, el verbo triambúo, el asunto de la procesión que hablamos de la mentalidad etrusca. La idea de que el rey vencido iba adelante y todo su séquito venía detrás vencido también. Por eso Cristo habla de tomar su cruz y seguirle a Él. El cristiano vence cuando se rinde a Cristo Jesús. El cristiano vence cuando es clavado con Cristo en la cruz. El cristiano vence y es grato olor del conocimiento de Dios cuando permite que el Espíritu le destruya el orgullo, la vanidad, la vanagloria, el egoísmo y el yo. Y entonces la simiente que viene de lo alto crea un ser nuevo, distinto, una persona cambiada y transformada que refleja las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué es lo que vemos la mayoría de los cristianos hoy día? No quieren someterse, no quieren entregarse, no quieren serle fiel a Dios. Quieren explicar a su manera y bajo su conveniencia los términos para ser cristianos. Eso es una locura. No funciona, así no funciona. Así no es. Dice el apóstol Pablo: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Por qué somos grato olor en los que se salvan y en los que se pierden? Grato olor en los que se salvan porque se sometieron a Cristo y aceptaron su voluntad. Se humillaron, se sometieron a Dios, resistieron al diablo y huyó de ellos, y viven solo para la gloria de Dios. Nacieron de nuevo, son arrepentidos, son convertidos, son transformados, son personas distintas. Y en los que se pierden porque están conscientes que dijeron no al evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Entonces son grato olor de Dios. ¿Por qué? Dijiste no. ¿Estás consciente que te estás perdiendo? Sí. ¿Quieres vivir como te da la gana? Sí. ¿Entendiste el mensaje? Sí. ¿Qué dices? No lo quiero. Fantástico, mi negro. Vaya en paz. Problema resuelto. ¿No se acuerdan cuando Cristo hizo el milagro de los panes y los peces? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que al día siguiente vinieron a buscarlo y Cristo los enfrentó y le dijo: ustedes andan detrás de mí por los panes y los peces. Y se incomodaron y empezaron a discutir con Jesús y se fueron. Y Jesús mira a los discípulos y dice: ¿y ustedes por qué no se van también? A mí me da pena y me da dolor y me da vergüenza cuando en las iglesias se presenta el evangelio como si se estuvieran vendiendo frutas podridas. ¿Han visto los vendedores de fruta cuando se le están dañando? ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Los que venden piña saben cómo anda la piña. Y los que venden mango, cómo están los mangos. Y los que venden lechosa, que ustedes le llaman papaya, saben cómo va la lechosa. Y son unos tigres, ellos saben cuando la cosa empieza a dañarse. Y empiezan a bajar los precios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ponen letreros y hacen pancarta y mire, pruébela para que usted vea, ¿verdad que tan dulce? Ya se están dañando. Pues déjeme decirle una cosa, querido. El evangelio no se está dañando. No es tomar el evangelio y bajarlo donde usted está. No, se equivocó. Es que usted se deje alcanzar por el Espíritu para que lo coloque donde está el evangelio. ¿Sí o no? Por eso yo no voy a predicar un evangelio que se está dañando. Usted se equivocó. Una de dos: usted o acepta el evangelio en Cristo Jesús y se salva, o usted lo rechaza y se pierde. Problema, así fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo le dijo a esa gente: ¿y ustedes por qué no se van también? Pedro le contestó: ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Cuando Cristo se fue, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, 500 personas le dijeron adiós. ¿Cuántas personas le dijeron adiós? 500. 10 días después, ¿cuántos habían al aposento alto? 120. En 10 días, ¿cuántos se fueron? 380. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuántos se fueron en 10 días? 380. Y usted dirá: este negocio se fracasó. No, un momento. Cuando Pedro predicó su primer sermón, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. ¿Y en el segundo sermón?
5,000, y comenzaron los miles y miles y miles, y hoy la tierra entera está llena de los cristianos. ¿Sí o no? Entonces, si empezó con tanto poder, ¿por qué? ¿Dónde está ese poder ahora? Mire la vida de su casa, mire la vida suya. ¿Cómo está viviendo usted? Y ahí está la respuesta. Dios no ha fallado, Dios no ha fracasado, Dios no ha dejado su poder, ni el Espíritu ha abandonado su iglesia. Somos nosotros que no hemos sido fieles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces Pablo está diciendo eso. Yo soy crucificado al mundo y el mundo me ha crucificado a mí. Y mire todo el poder que tenía Pablo, ¿sí o no? ¿Sí o no, queridos? A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo no cambió, no arregló las cosas, no, las cosas son así. Y las cosas son de esta manera. A Dios le costó la vida de su Hijo para lograr la salvación nuestra. ¿Cómo voy a rebajar la presentación del Evangelio para que la gente se acomode? Se equivocaron. Ustedes tienen que acomodarse a la palabra de Dios. Por eso Cristo pagó un precio tan alto. Y entonces ahora Pablo comienza a explicar el valor teológico de la palabra crucificados. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Vamos a ver si podemos terminar esto. Oiga, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A mí me da tanta pena. Cada año tengo que ir a alguna universidad o a algún lugar para trabajar con jóvenes. Me da tanta pena y dolor que hay tantos jóvenes como desorientados. No desorientados porque quieran estar desorientados, sino desorientados porque no están orientados. Qué interesante. Espero que me hayan entendido. Si en la casa papá y mamá no son fieles, si en la casa papá y mamá no tienen tiempo para estudiar la Biblia, si en la casa no se glorifica y se exalta a Dios, ese muchacho que sale de una casa que no adora a Dios, ¿usted cree que lo adorará en la calle? ¿O en la escuela? Hay que empezar ¿dónde? En la casa. No hay cosa más hermosa que tus hijos se levanten y encuentren a su papá arrodillado clamando a Jehová. O que tus hijos se levanten y vean una luz a papá leyendo la Biblia. Señores queridos, bueno, sigamos con esta cuestión. Esto es criminal. A la gente ni les importa la salvación de sus hijos. Eso es criminal. Acostarse de madrugada viendo películas extrañas y raras, y el otro día no tiene tiempo de levantarse ni temprano para trabajar, y a los hijos que se lo lleve el diablo, a nadie le importa. ¿Pero cómo es posible? Perdone, yo no lo estoy regañando, yo estoy gritando desde lo más profundo de mi corazón. Es lo que yo veo en el mundo entero. Pero también veo personas fieles, cristianas, consagradas y que están caminando con Dios como manda el Señor. Familias unidas, adorando a Dios, estudiando su Biblia, y muchachitos y muchachitas fieles en medio de la vorágine de la maldad y el pecado que hay allá afuera. Y mi anhelo es que usted y su hogar sea lo mismo. Por eso estamos aquí. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 11. El valor de la cruz, la idea de crucificado. ¿Por qué es tan importante esta frase? Gálatas 5, 11, ¿cómo dice el versículo 11? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. En otras palabras, no, yo no estoy volviendo atrás a los rudimentos de la religión judía, no, yo no estoy volviendo a la ley ceremonial, no, yo estoy predicando a Cristo crucificado. Por eso tengo tantos problemas, dice Pablo. Estoy poniendo el tropiezo de la cruz, estoy poniendo la cosa clara. ¿Por qué dice tropiezo de la cruz? Porque en la época de Pablo, en la época de Jesús, si usted decía la palabra cruz en un ambiente decente, lo sacaban para afuera. Era una palabra muy asquerosa, muy baja, porque solamente crucificaban a lo peor de la sociedad. Imagínense a Pablo predicando un Salvador
que crucificaron. Eso es una locura, ¿o no? ¿Sí o no? Y por eso él comienza a explicar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito. Mire cómo él explica esto de la cruz, de crucificado. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Dice el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué dice ahora? Para los judíos ciertamente tropezadero. La traducción un poquito más clara sería escándalo. ¿Cuál es la traducción? Escándalo. Y para los gentiles locura. Los gentiles decían, pero espérate un momento, espérate un momento. Tú me estás hablando de un Salvador que crucificaron, sí, pero tú tienes que estar loco. Pero solo se crucifica lo que no sirve. ¿Cómo tú me estás diciendo que el que no sirve es mi Salvador? Tú tienes que estar loco, Pablo. Por eso era un tropezadero la cruz. Y para los judíos era un escándalo. ¿Por qué un escándalo? Escuche. Porque los judíos pidieron a Cristo que lo crucificaran precisamente por el odio que le tenían. En el libro de Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 dice que todo el que muere crucificado es un maldito de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice que Cristo murió la muerte de cruz, murió como un maldito de Dios. Entonces para los judíos que gritaron crucifícale, era un escándalo que Pablo dijera que un crucificado era el Salvador. ¿Por qué? Estate tranquilo, Pablo, si nosotros pedimos que lo crucificaran, jamás un judío pedía que crucificaran a otro judío. Porque un judío sabía que el que moría crucificado o ahorcado se perdía para siempre, sin ningún derecho a la salvación. Cuando tenga oportunidad, lea en el libro de Josué, cuando aquellos 5 reyes pelearon contra ellos, que Josué los colgó en un árbol. ¿Por qué los colgó? Porque eran enemigos de Dios. Ahora los judíos dicen, ¿cómo me habla de un Salvador crucificado? Eso es un escándalo, eso no se entiende. Y Pablo está predicando de Cristo y este crucificado. La pregunta es, ¿por qué Cristo murió una muerte de crucificado? Porque Cristo ocupó el lugar tuyo y el lugar mío. En la cruz, ¿de quién murió Cristo? En la cruz de Barrabás. Cristo no tiene cruz. Por eso él dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo no tiene cruz. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, si usted me dice que es un cristiano, usted tomará su cruz para seguir en pos de Jesús. ¿Qué diga la gente? Olvídese, mire adelante a Jesús. ¿Qué piensa la gente? Olvídese, mire a Jesús. El que no dejare padre y madre y hermano por causa de mí, no es digno de mí. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Y qué dejó Cristo para venir a salvarnos? Al Padre, al cielo, lo dejó todo. Entonces lo que Cristo nos está pidiendo no es nada nuevo. Él lo hizo primero. Y dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi pregunta para usted, entonces, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Por qué tanta inercia? Capítulo 1, versículo 18, 1 Corintios 1, 18, dice Pablo, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice ahora? Es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa es? Poder de Dios. A los que se pierden es locura, un escándalo, pero a los que se salvan es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y querido, ¿qué es para ti? ¿Es locura o es poder de Dios? Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Vamos rapidito. Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. La Biblia es un manantial y uno nunca le encuentra fin. Y el tiempo siempre se acaba primero. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo, mire qué cosa linda. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice Pablo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué dice Pablo? Y muerte de cruz. No solamente en el aspecto físico, la muerte de cruz era lo peor, sino en el aspecto espiritual. Por eso,
Cuando Cristo está en la cruz y está muriendo, gritó: Dios mío, ¿qué cosa? ¿Por qué me has desamparado? Es un grito que no entenderemos ni en la eternidad. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que hubo un tiempo donde el Padre y Cristo estaban separados? Jamás. Pero en ese momento de la cruz, Cristo gritó: ¿por qué me has desamparado? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Pablo sigue diciendo, Colosenses capítulo 1, versículo 22. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. La Biblia es un manantial maravilloso. Dice el versículo 20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo: miren, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, yo rompí completamente con el mundo y el mundo rompió completamente conmigo, porque ni me interesa volver al mundo, ni me interesa que el mundo vuelva a mí. Y estoy en esta tesitura, estoy en esta situación porque entendí, comprendí la misión de Cristo en la tierra al morir en la cruz. Cristo vino a pagar el precio del pecado. Cristo vino a vencer la maldad, el pecado y al diablo. De modo que si ahora soy de Cristo y si estoy en Cristo, el mundo, el diablo, la maldad no tienen nada conmigo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Capítulo 2, versículo 14 y 15, Colosenses. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Venció la maldad, venció el pecado y venció al diablo y a todos los demonios. ¿Dónde? En la cruz. Lo curioso es que mientras Cristo moría en la cruz, estaba triunfando en la cruz. Mire qué cosa interesante. Mientras gemía y sufría de dolor, estaba venciendo en la cruz. Y con su muerte nosotros recibimos su vida. Y con su resurrección recibimos la garantía de la salvación. Todo el problema está resuelto entonces. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué cosa no hay? Ninguna condenación. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Aterricemos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2. Y usted no me puede decir que la Biblia está equivocada, porque lo que estamos haciendo leyendo la Biblia. Según Primera de Corintios 2:2 dice él: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Y a este crucificado, a Cristo y a este muerto en la cruz como un maldito de Dios, y a este pagando el precio del pecado, y a este venciendo a la maldad, y a este venciendo al diablo, y a este venciendo todo, para cuando resucitara
tenerlo todo y tener derecho a todo para la gloria de su nombre. La Biblia es hermosa. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿qué dice Pablo? Queridos, es tiempo de volver al Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, con Cristo estoy, ¿qué cosa? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por mí. Mi pregunta, ¿verdad que entendemos ahora por qué Pablo estaba crucificado al mundo y el mundo le era crucificado a Pablo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tenía Pablo intereses de volverse al mundo? No. ¿Quería Pablo que el mundo viniera para su vida? No. Y mi pregunta, ¿y si usted es cristiano y yo soy cristiano, deberíamos tener el mismo sentir de Pablo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él dice en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, lo que significaba la muerte en la cruz, una significación bien espantosa. Él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Número 1, Pablo rompe con el mundo y se coloca del lado de Jesús. Rompe con el mundo y acepta las consecuencias. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23. Las consecuencias de romper con el mundo, las consecuencias de no tener nada que ver con el mundo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, dice él, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En otras palabras, los judíos me van a rechazar y los gentiles también. Sin embargo, no me importa, yo sigo predicándole a Cristo. Y tanto judíos como gentiles se entregaron una buena parte a Cristo Jesús. Número 2, Pablo sabe y entiende 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En otras palabras, a Dios le plugo, a Dios le satisfizo, a Dios se le ocurrió salvarnos por la locura del Evangelio, salvarnos por la locura de la cruz, porque no había otra manera de salvar y rescatar lo que se había perdido. En la cruz, el universo vio manifestado claramente cuál es el carácter de Dios. Dios envió a su Hijo, que vino de la cima, lo más alto que hay, para llegar a la cima con ese, lo más bajo que hay, y lograr sacarnos de allá y entonces llevarnos a la cima con C, lo más alto que hay. Por eso Cristo dijo en San Juan 14, 1-3, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo te pregunto, ¿quiere prepararte para cuando Cristo venga a regresar con Él? Entonces ponte en pie conmigo. Pablo decidió predicar a Cristo y a un Cristo crucificado. Permíteme terminar con esta frase. Escucha, por favor, querido, querida. Escúchame. Es tiempo de pedirle a Dios que envíe su Santo Espíritu a nuestra vida y nos convierta, nos transforme, haga de nosotros personas arrepentidas. Escúchame, por favor. La manera como pensamos es el resultado de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido. Pero escúchame, por favor. Si lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido no está apoyado en la palabra de Dios,
las conclusiones que haremos no estarán de acuerdo con Dios. ¿Es así o no es así? Entonces piensa por un momento. Si estás donde estás, si eres como eres, si piensas como piensas, por un momento piensa, por favor. ¿Eso es el resultado de qué? El resultado de lo que has vivido, el resultado de lo que has aprendido. Entonces ahora dale una oportunidad a la palabra de Dios para que la Biblia venga con el Santo Espíritu y cambien tu mente y te den la mente de Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Ese cambio de la mente es lo que se llama arrepentimiento. Un cambio de la mente. Recientemente vino una persona a unos estudios que hacemos en Houston los martes, y este tipo ha leído mucha filosofía y bueno, y él vino con los cañones montados, vino a discutir y me lanzó una pregunta caliente. Y bueno, en mi país jugamos béisbol. ¿Saben lo que es el béisbol? ¿Saben lo que es béisbol, sí o no? No hay nada mejor que batear una recta, porque si usted le dio en lleno, eso se va para el otro lado del patio. Es un jonrón. Las curvas son más peligrosas, pero si usted se logró agarrar una recta, usted nada más tiene que reírse. El batazo se va para el otro lado. Y el tipo me lanzó una pregunta. La pregunta fue: ok. Digo, bueno, aquí se va a armar. Ok. Quite la Biblia. Ponga la Biblia. Quite la Biblia. Digo, ¿cómo que quite la Biblia? Me dice, sí. No me cite la Biblia. Y dígame, ¿cómo podría yo saber de Dios si usted me quita la Biblia? Y me sonreí. Le dije, bueno, número uno, antes de hacer la Biblia, Dios creó todo lo que existe. Él es el creador de todo lo que existe. Y los científicos saben que esto no pudo ser obra de la casualidad. Pero le tengo una mejor. La mejor revelación de Dios se llama Cristo Jesús. Es un hecho histórico que Cristo vino a la tierra, que vivió en esta tierra, que murió en la cruz, que resucitó y su tumba está vacía y ahora está en el reino de los cielos. Y el hombre se quedó en shock. Y lo que dijo fue, bueno, pues ahora eso es lo que yo quiero aprender. ¿Ha dado Dios pruebas o no ha dado suficientes pruebas? Entonces, ¿qué más es lo que usted espera? ¿Qué más es lo que usted quiere? ¿Qué más puede hacer Dios para tu salvación? Nuestra tragedia es que miramos los miembros de las iglesias, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús dijo, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Dónde tenemos que venir? A Cristo. Déjese de estar mirando gente. De hecho, si se pone a mirar mucho a la gente, usted se convierte en un maldito. Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, pone carno por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si se pone a mirar todos estos cristianos sinvergüenzas y bandidos que aparecen en el camino, usted se va a perder, aunque ellos se pierdan también. Mire a Jesús, venga a Jesús. Que el diablo se lleve al hermano, eso es un problema de ellos. Venga a Jesús, mire a Jesús, concéntrese en Jesús. En Cristo hay salvación y vida eterna. Y esa gente le dará cuenta a Dios. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se atreve usted a venir a Jesús? Sin mirar a la gente que está alrededor. ¿Cuántos se atreven a venir a Jesús? Alabado sea Dios. Yo quiero orar esta noche, pero mire por quién yo quiero orar. Yo quiero orar esta noche por personas que tienen problemas que nadie lo puede resolver. Ni lo pueden resolver los médicos, ni los abogados, ni los seres. Nadie, solo Dios lo puede resolver. Si usted tiene un problema de eso, entonces venga conmigo al frente. Recuerde, si un dolor de muelas, vaya a un dentista. Si es una bobería de esa, no. Es algo que nadie puede resolver, solo lo puede resolver Dios. Venga, vamos a orar. En cada lugar que vamos, vemos cómo el Espíritu trabaja en los corazones y las personas se entregan a Dios. Si usted está en el valle de la decisión y tiene que entregarse al Señor y ser bautizado, no pierda su tiempo. Luego con el pastor Nicolás y este mismo fin de semana bautícese y el problema está resuelto. Así que eso resuélvalo con el Señor. Pero en este momento le voy a pedir que cierre sus ojos conmigo
y presentemos su caso ante Dios. Dios es clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en benignidad, que perdona el pecado y perdona la iniquidad. Querido Padre Celestial, estamos ante usted, ante su altar, para poner todos estos casos en su mano bendita. Usted conoce cada uno de ellos. Dios, usted nos conoce a nosotros también. Muchas veces, Señor, por estar inventando, nos ganamos cosas que son bien raras y difíciles y el diablo nos atrapa. Pero hoy, Señor, estas personas han pasado al frente buscando su gracia, su misericordia, su clemencia, su bondad. Han pasado al frente, Dios, diciendo que quieren darle derecho legal a usted para que les guíe, les liberte, les libere. Dios, rompa sus cadenas, cualquiera sea. Por eso, Señor, como ministro del Evangelio, ponemos cada uno de estos casos en su mano bendita. Que sean atendidos conforme a su gracia, a su sabiduría, a su amor, a su bondad, Señor querido. Señor, pero que toda esta gente conozca a Jesús y el Santo Espíritu venga, los toque, los cambie, los transforme y tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Padre, aquel día cuando aquellas 4 personas rompieron el techo de aquella casa y bajaron a ese enfermo ante Cristo Jesús, lo primero que Cristo le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Y luego lo sanó y luego le dijo: toma la cama y llévatela para tu casa. Hoy, Señor, dejamos estos casos en sus manos, que usted pueda hablarles a ellos, que usted pueda perdonar sus pecados, que usted pueda sanar sus enfermedades, que usted pueda glorificarse en ellos. Y que el testimonio de cada uno de ellos y ellas sea tan grande y poderoso que motive a otros a entregarse a usted. No solo oramos por los presentes, pero también por aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar del mundo. Que ellos y ellas sean visitados y alcanzados por el Espíritu, y todos seamos transformados para la gloria de su nombre. Padre querido, gracias. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.